Hoy vamos a abordar el tema de los azúcares de dieta, azúcares artificiales, azúcar también, y el paciente diabético. ¿Qué le espera al diabético? ¿Cuáles son los riesgos cuando consume azúcar de dieta? ¿Por qué es peor consumir azúcar de dieta que consumir incluso azúcar de caña, sacarosa? Vamos a ver por qué y las consecuencias del consumo de la fructosa o azúcar de fruta como un sustituto del azúcar de caña o sacarosa. Hay que ver cuánto se ha engañado al consumidor, cuántos años vendiendo mentira, cuánto tiempo el médico mismo poniéndose de mojiganga, indicándole a los individuos diabéticos azúcar de dieta, diferentes marcas, y vamos a revisarlas todas hoy para que ustedes sepan cuál es el daño que produce cada uno, cuáles son los países donde ha sido prohibida y además de eso, cuáles son las consecuencias. ¿Por qué hay estudios que demuestran que utilizar azúcar de dieta aumenta más de peso y aumenta los niveles de azúcar en la sangre, aumenta los niveles de hemoglobina glucosilada? Esa hemoglobina tan importante para nosotros porque nos permite conocer el comportamiento del azúcar y del tratamiento incluso que se ha estado aplicando durante 120 días, entre 90 y 120 días. 3, 4 meses todavía está reportándonos como indicador para nosotros evaluar cómo ha estado el tratamiento que hemos puesto al paciente. También hoy hablaremos del calcio como un elemento, como un mineral importantísimo para la salud humana, importantísimo incluso para el mantenimiento de la estructura, porque es el componente fundamental en la constitución de los huesos. Es como el cemento que va a mantener en cohesión, va a mantener unida la arena, la cal, el agua, todo eso que mezclamos cuando estamos construyendo un edificio. Pues en el caso del ser humano va a estar representado principalmente por el calcio. Todo lo otro son aditivos que van a ayudar a la cohesión, van a ayudar a la fortaleza y a la resistencia. Olvídese bien de la estructura ósea que es como la varilla que tiene el cuerpo para sostener todo lo demás, para sostener las demás estructuras que constituyen nuestro organismo. Hoy eso es lo que vamos a tratar y esperamos que ustedes disfruten. Bienvenidos, señores. Da pena, eso es dramático. Uno recibir un paciente en la consulta que en una dieta para perder peso le ponen azúcar de dieta, la marca que usted quiera, póngale la marca que usted quiera. A la larga terminan en el mismo lugar, en el mismo punto de producir más daño, más riesgo que el beneficio. Peor cuando el paciente es diabético. Cuando a un diabético se le manda a consumir azúcar de dieta, lo primero es que el paciente cree que puede echarle toda la que quiera porque es de dieta. Suponiendo que no hiciera daño, que no produjera ningún problema al consumidor. Si usted consume en forma excesiva, ya usted empieza a crear problemas de eliminación. Pero se sabe que producen daño. Mire, el azúcar común y corriente, el azúcar crema, el azúcar prieto, como decíamos cuando yo era pequeño, y el azúcar blanco, azúcar refinado, que no es más que azúcar descolorado. En algunos países
les quitan el color con ozono, ozonización del azúcar. En otros países lo mezclan con cal, no sé aquí qué estarán haciendo, pero hubo un tiempo que lo mezclaban con cal, que era blanquear el azúcar. La cal se encarga de desprenderle la parte que le dé el color, de refinarla, y entonces ahí se va una gran cantidad de potasio, que es importantísimo para la misma utilización, para la misma combustión del azúcar, para la entrada incluso en la célula de la glucosa o azúcar de sangre, que es donde terminan convirtiéndose los azúcares todos para poder ser utilizados. Entonces es como que el potasio, conjuntamente con la insulina, ayuda a que se abran las puertas para que el azúcar penetre a la célula y llegue a la mitocondria y allí pueda convertirse en una energía potencial primero porque está almacenada y luego cinética cuando la mitocondria decide utilizarla. La mitocondria, algunos plantean, algunos estudiosos de la célula, que fue una célula independiente que decidió convertirse en parásita y que aprendió a vivir como una simbiosis con la célula. Y de hecho, si revisamos la mitocondria, una estructura pequeñísima, un organito o organelo celular, vemos que tiene sus membranas, tiene su sistema de membrana, como la tiene la célula, y que funciona como si fuera una estructura independiente, como si fuera otra célula. Muchos plantean que es un parásito de la célula, pero que ya forma parte de ella. Una no puede vivir sin la otra. Ella se convirtió en la generadora de energía. Por supuesto, el generador de energía no genera nada, lo que hace es almacenar. Las plantas no generan nada, lo que agarran es energía y la transforman simplemente, pero no están creando energía. Es imposible, la energía no se crea, no se destruye, la energía se transforma desde el punto de vista físico. Entonces, las generadoras eléctricas, las que producen la electricidad que nos llega a la casa, para las diferentes acciones en que la utilizamos, iluminación, cocinar, planchar, ver el televisor, etcétera, no están generando nada, lo que están es transformando energía que puede venir del gas natural o del gas licuado de petróleo, el GLP, o puede también venir del sol, pero al fin y al cabo agarra la energía solar y la almacena en un banco que es una batería, por ejemplo, o la coge del aire, la energía eólica, que también la agarra y la almacena. Podría utilizarse en el caso de la energía hidroeléctrica la presión del agua contra una serie de paletas que hacen girar, y a través de un dinamo entonces va a producir energía que se almacena también, energía cinética que se almacena en forma de potencial, y luego cuando la necesitamos la ponemos en movimiento y se convierte en energía cinética. Exactamente, esto sucede con nuestras células. Entonces, el azúcar es el combustible que utilizan para realizar sus diferentes funciones. Es la energía que se almacena y se procesa y se produce incluso al ensamblarla en la mitocondria dentro de la célula. Por eso se está estudiando mucho ahora mismo lo que se llama la disfunción mitocondrial como causa de la mayoría de enfermedades producidas por múltiples factores, entre ellos el exceso de radicales libres. Por eso los antioxidantes juegan un papel tan importante en la prevención y en el manejo incluso de muchas enfermedades degenerativas, entre ellas el cáncer. Se está empleando bastante todo esto. Bueno, lo cierto es que la humanidad inicialmente no utilizó azúcar, no conocía edulcorantes. Luego empezó a utilizar la sacarosa. En la caña, muchos países vivieron casi de manera exclusiva de la exportación de caña, entre ellos, de la exportación de azúcar extraído de la caña, entre ellos nosotros. Sin embargo, hay otros países que vivían de la producción de azúcar a partir de la remolacha. Las dos fuentes básicas de azúcar de la humanidad tradicionalmente fueron la caña, que producía el 60%, y la remolacha, que producía el 40% del azúcar que se utilizaba en el mundo. El principal consumidor eran los fabricantes de refresco de botella, bebidas embotelladas, bebidas gaseosas,
colas, sodas, como se le dice hoy, sodas. Así fue todo. Luego vino lo del jarabe de maíz alto en fructosa, que empezó a desplazar por el subsidio que le dieron la mayoría de países desarrollados a los productores de maíz, porque es un producto de ciclo corto. El maíz está pronto, igual pasa con los frijoles. Entonces, si los países fríos podían cultivarlo sin problema por el ciclo corto, los de ciclo largo no pueden producirlo, le da mucho trabajo. Fue sustituyéndose y las empresas envasadoras de bebidas gaseosas, las llamadas sodas, pues fueron desplazando el azúcar, y los países que vivían de eso fueron poco a poco sustituyendo. En mucha crisis se presentó, algunos países lo cambiaron por el turismo, lamentablemente. ¿Por qué lamentablemente? El turismo beneficia a una población, un segmento poblacional pequeño relativamente, comparado con lo que era el azúcar. Pueblos enteros que dependían del azúcar, San Luis, en la capital, en San Pedro de Macorís, en Jaina, Esperanza, el pueblo de Esperanza aquí, Montellano, en Puerto Plata, y así, en Villa Altagracia, así una población entera dependía del movimiento de la economía a través de la producción de azúcar. Entonces empezamos a trabajar con el turismo, algo que beneficia a un pequeño segmento poblacional y que es tan frágil, señores. Una gripe, de esas gripes raras que se presente en cualquier país que depende del turismo, ahí mismo quedó. Todo el mundo empieza a, pues, a quitar su vuelo, todo el mundo empieza a, si iba a reservar, a no reservar, y se va a otro destino sencillamente. Entonces es algo a lo que uno no se opone, pero hay que diversificar la producción de manera masiva, hay que incentivar la producción agrícola. Tenemos que apostar más a la producción agrícola y seguir apostando a la tecnología, seguir apostando a la comunicación, que produce muchísimo dinero y rápido, los celulares, las tablets, las computadoras, la tecnología en sentido general, y también al turismo, ¿por qué no? Pero debemos de hacer más esfuerzo por garantizar una producción estable. Lo mismo pasa con la minería beneficia a un grupito nada más, y luego se llevan todo y los pueblos quedan más pobres que lo que eran antes de haberse explotado los recursos mineros. Entonces debemos de empezar a revisarnos poco a poco para que no estemos metiendo la pata. Eso mismo pasa con el azúcar. Mire, el azúcar, fuera de remolacha o de caña sacarosa, como se llama, hacía menos daño que todos estos azúcares. Sin embargo, tiene un alto poder adictivo, crea adicción, es una especie de droga. Estaba revisando el otro día un estudio de un científico que hizo adictas ratas a cocaína y les puso un poco de azúcar. A los 3 días ya las ratas preferían al azúcar y no a la cocaína, estando las dos opciones ahí. ¿Qué significa esto? La gran capacidad de producción de adicción que tiene el azúcar. Eso está comprobado científicamente, eso no me lo estoy inventando yo, están ahí los estudios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué las empresas productoras de soda, de refresco de botella, se niegan rotundamente, a pesar de la petición de la Organización Mundial de la Salud constante desde 2014 para acá, de que reduzcan la cantidad de azúcar, de edulcorante que tienen estos refrescos? Se niegan. Oiga, les sale más barato echarle menos azúcar al refresco, menos edulcorante, les sale más barato a ellos producir el mismo refresco. No, pero si les reducen la cantidad de azúcar, entonces va a crear menos adicción y la gente va a tomar menos cantidad de refresco, entonces
son altamente adictivas estas sustancias. Lo cierto es que un ser humano, según la Organización Mundial de la Salud, para que no crean que estoy inventando, no debe consumir más de 25 gramos de azúcar al día. Bueno, 2 cucharadas ya tiene más de 25 gramos al día. Si usted suma desde que se levanta el azúcar que utilizamos en el chocolate, en la leche, en los jugos, en los refrescos de botella, en los dulces que consumimos, en las meriendas, en la galleta, en el pan, todo esto tiene azúcar, aunque no lo sepa dulce. En las sopas instantáneas, no importa la marca, todo tiene azúcar, aunque saben a salado, tengo que aclarar eso, tienen azúcar. En la pasta de dientes, que tiene azúcar, y el peor de todo, el jarabe de maíz alto en fructosa. En los aderezos para las ensaladas, tienen azúcar. Si no le dan la etiqueta de las marcas más famosas de aderezos, que tienen jarabe de maíz alto en fructosa. Entonces, tenemos que revisar todo esto, que según la Organización Mundial de la Salud, esta es la causa número 1 de diabetes, causa número 1 de cáncer en el mundo, causa número 1 de hipertensión arterial, causa número 1 de elevación de los lípidos, colesterol y triglicéridos, causa número 1 de grasa en el hígado. No es el alcohol ya. Por eso se habla de esteatosis hepática o grasa en el hígado no alcohólica, la otra producida por fructosa o azúcar de fruta. 25 gramos de azúcar por día va a ser unas 100 kilocalorías. 100 kilocalorías constituyen el 5% de una dieta regular de 2.000 kilocalorías por día. Se plantea que el azúcar en una alimentación esté por debajo del 5%, o sea que aún así ya estamos altos. En Estados Unidos las últimas guías de nutrición aceptan hasta el 10%, pero la Organización Mundial de la Salud habla que no se debe consumir más de un 5% de azúcar. Eso es azúcar añadido, señores. Eso es el azúcar que se le pone procesando los alimentos, o sirviéndolo, o preparándolo, o en el momento que el individuo se lo va a comer, tiene miel y le echa, o tiene cachú, que el cachú es otra cosa, rico. Incluso las marcas de cachú más famosas del mundo contienen jarabe de maíz alto en fructosa. Vamos a decir en un momentito todo el daño que producen estos azúcares, todo el daño que produce el jarabe de maíz alto en fructosa, basado en estudios, basado en investigaciones de gran aval científico. Vamos a la pausa, retornamos en breve. El daño que hace el azúcar a la humanidad es increíble. Mire, el exceso de azúcar se expresa en grasa corporal, es decir, cuando usted consume más azúcar del que necesita, ese sobrante se convierte en grasa. Oiga bien, para que tengan una idea, en una lata de gaseosas, usted tiene unos 35 gramos, en algunos casos más, de azúcar. Lo máximo, dijimos en el segmento anterior, que debe consumir un ser humano para 2.000 kilocalorías. Hay personas que necesitan menos, son 25 gramos. Ya una lata o una porción de refresco de botella tiene 35 gramos, ya tiene más, 10 más que lo que usted necesita. Ese exceso, el sobrante, se convierte en grasa corporal. Imagínense el que se toma 3 latas de refresco, de bebidas gaseosas al día, ya tiene unas 30 kilocalorías más, solo por concepto de esa bebida. Pero también aumenta el riesgo de diabetes, de enfermedad cardiovascular, de disfunción endotelial, de disfunción mitocondrial, la mitocondria que mencionábamos, aumenta el riesgo de piedra en la vesícula, de cáncer. Eso es una revisión de la Universidad de Yale, como dicen en inglés, la revista de ellos que se llama Biología y Medicina la publicó. El consumo excesivo de fructosa o azúcar de fruta, como también se le llama, sube más la presión que el consumo de sal. Oiga bien,
Consumir de manera excesiva sal aumenta menos la presión arterial que consumir azúcar. Consume azúcar, se le sube más la presión arterial. Y yo me pasé la vida entera diciéndole a mis pacientes y leyendo y estudiando que era la sal el problema, ni mencionaban el azúcar. Un menú alto en fructosa o azúcar de fruta aumentó entre 5 y 7 milímetros de mercurio la presión arterial. Es decir, que si usted tenía unos 120 de presión sistólica, le dicen 120-80, 120 es la sistólica y los 80 es la diastólica, la de reposo. Entonces te va a subir con el simple hecho de consumir azúcar en cantidades más altas de lo normal, entre 5 y 7 milímetros de mercurio. Y un menú alto en sal aumenta entre 2 y 4 milímetros de mercurio la presión arterial. Es decir, que aumenta el doble, está probado ahí, el doble la presión arterial, el consumo excesivo de azúcar que el de la sal. Eso es muy difícil de uno entenderlo, a uno que se pasaron la vida entera enseñándole que era diferente. Ahora vamos a ver los edulcorantes artificiales. El aspartame, muy conocido, es una toxina para el sistema nervioso central. Es decir, cuando usted consume ese azúcar de dieta que se llama aspartame, usted está aumentando la cantidad de toxina, de veneno que llega a su cerebro. El jarabe de maíz alto en fructosa y el de agave que se está vendiendo mucho, el de agave tiene entre 70 y 90% de fructosa o azúcar de fruta, y el de maíz solo tiene 55%. El de agave que le están vendiendo a ustedes ahora como el mejor para endulzar es lo peor. Los endulzantes artificiales, como estos que hemos mencionado, causan un aumento de peso mayor que el azúcar. Eso está comprobado científicamente. El uso de edulcorantes artificiales elevó los niveles de hemoglobina glicosilada, HbA1c como se le llama, que es una medición que se hace a los pacientes que sufren de azúcar para ver cómo están evolucionando. Consumidos por una semana, los edulcorantes artificiales llevaron a muchas personas a ser diabéticas. Esto es una investigación de la Universidad de Nueva York. Universidad de Nueva York. Óigase bien, una institución que investiga muchísimo y que está en el downtown de Nueva York. Utilizaron para el estudio como azúcares artificiales el aspartame, la sucralosa, que es la esplenda, y la sacarina. Y estos subieron los niveles de azúcar mucho más que el azúcar normal, el azúcar que se vende normal en los colmados. La mayoría de los chicles de dieta tiene edulcorantes artificiales, entre ellos tiene aspartame y sucralosa o esplenda, que es lo mismo. El aspartame produjo alteración de la microbiota intestinal. Los microbios que viven en el intestino y que hacen un trabajo beneficioso, como es la formación, en algunos casos, de vitamina B12, pues fueron afectados de manera significativa por la utilización de azúcar de dieta, entre ellos el aspartame. Señores, esto es un problema terrible. Ese trastorno en los microbios de los intestinos es el responsable de muchísimas enfermedades, entre ellas la diabetes. Los médicos estamos lejísimos de la verdad, por lo menos los médicos nuestros, con esto. Usted le sube los triglicéridos, le sube el colesterol por el problema de un desequilibrio en los microbios que viven en sus intestinos. Eso está probado científicamente. El consumo de aspartame aumenta el riesgo de cáncer, cáncer de cerebro, leucemia o cáncer de sangre, linfoma. Este es un estudio del Instituto del Cáncer de Estados Unidos, nada más y nada menos que una institución oficial de Estados Unidos. El aspartame tiene ácido aspartico, 40%, es un aminoácido que puede destruir las neuronas. Oiga bien, tiene fenilalanina, 50% de él es fenilalanina, que es un aminoácido, y el aspartame aumenta los niveles de este en el cerebro, disminuye los niveles de serotonina, produciendo depresión. Consumir ese azúcar de dieta, que se llama aspartame, aumenta el riesgo de producir depresión. ¿Cuánta gente no hay por ahí con depresión, aislados? Contiene metanol también,
que es sencillamente azúcar de metano, metanol. Es un veneno que se decompone en formaldehído, es una neurotoxina. Hay que tomar en cuenta todo esto y no podemos seguir en la línea loca de estarnos llevando de todo lo que sale por las redes sociales. Analice todo, no se deje engañar. La Splenda, que es sucralosa, pero el nombre comercial más conocido en el mundo es Splenda, a ella se le ponen 3 moléculas de sacarosa, que se le ponen 3 moléculas de cloro. Sencillamente eso es la Splenda. Hay que decir que tiene glucosa, fructosa y cloro. Se convierte en fructogalactosa, que es una molécula irreconocible para el cuerpo y difícil de digerir. No se metaboliza por el ser humano y Splenda, a pesar de que es el líder mundial de los edulcorantes artificiales, en el 2006 vendió 177 millones de dólares contra 66 millones del Equal, que es el aspartame. La stevia o stevia es un edulcorante artificial. ¿Quién dijo que no? Pero es un edulcorante artificial que todavía no se le ha encontrado efectos secundarios. Por eso, hace más de 40 años se utiliza en Japón. La FDA en Estados Unidos la aprobó, aunque las otras también están aprobadas por la FDA en Estados Unidos, el aspartame y la sucralosa, la Splenda, están aprobadas. Esto no quiere decir que ya por eso no vaya a ser dañina. Y en la Unión Europea también fue aprobada. La stevia es una plantita que las hojas son muy dulces, endulza 300 veces más que el azúcar y el principio activo se llama steviol y no aumenta, no produce kilocalorías. Esto es una maravilla. Mientras tanto, debemos decir mientras tanto, mañana o pasado mañana, qué sé yo, se descubre un efecto secundario importante y nosotros vamos a ser los primeros en reportarlo y en recomendar que la gente no la consuma. Mientras tanto, endulce con azúcar crema, no hay problema. Y si usted es diabético, trate de no endulzar si tiene los niveles altos de azúcar. Y si está normal, puede usar un poquitito de azúcar crema, no hay problema con eso. Cuando usted utiliza en exceso, sí hay problema. Los edulcorantes artificiales, señores, debemos de tener mucho cuidado, sobre todo los diabéticos. Como vimos, elevan los niveles de azúcar, elevan los niveles de hemoglobina glucosilada, HbA1c, como también se le llama, elevan los niveles de presión arterial. Increíble, pero cierto. Y si mezclamos esto con sal, todavía la situación es peor, pero mucho peor. El daño al endotelio, los problemas circulatorios que son tan frecuentes en el diabético, la vasculopatía diabética, como también se le llama, y la neuropatía diabética, que son los daños a los nervios, todo eso va a empeorar cuando usted utiliza azúcar de dieta. De manera tal que no vale la pena utilizar estos edulcorantes. Es preferible que usted, si tiene deseo de algo dulce, consuma una fruta. Si tiene deseo de algo dulce, usted pues utilice un poquitito de azúcar pardo, azúcar moreno, azúcar negra, como usted quiera llamarle, porque si no es en exceso no hay problema. Ahora, si usted tiene los niveles de glucemia altos, debe de tener cuidado hasta con esa y consumir, cuando le dé deseo de algo dulce, una fruta sencillamente. Vamos a una pausa, retornamos enseguida. Quédese ahí con nosotros. La otra cosa que debemos de cuidar mucho en la alimentación es la sal. No se debe consumir más de 5 gramos de sal al día. Señores, el problema es que los alimentos traen su concentración de sodio, traen su concentración de cloro, y la sal es cloruro de sodio. Entonces, no debemos abusar. Lo que pasa es que no sabemos preparar los alimentos, y a medida que lo cocinamos, mientras más se hierve, más le destruimos las sustancias activas, entre ellas el sodio. Si usted asa un pedazo de batata, un pedazo de yuca, si usted asa un plátano, usted ni a nadie se le ocurre echarle sal. Pero si ese mismo plátano, esa yuca, esa batata, usted lo hierve, entonces
lo siente desabrido, siente que debe echarle sal, sabe desabrido. Entonces debemos de entender, ponernos a pensar, reflexionar, ¿cómo es posible que asado yo no necesite ponerle sal? ¿Y cómo es posible que si lo hiervo, entonces debo de ponerle sal si no me sabe desabrido? Póngase a reflexionar. Es que el hervido, el salcochado, va a destruir la sal. Si usted lo asa, no va a sentir que está desabrido. De igual forma, si lo cocina a vapor, hay unas ollas a vapor que dicen ollas arroceras. Usted conecta ahí y pone los víveres, o pone los vegetales, o pone la carne, incluso el pescado. Nosotros cocinamos el pescado ahí y sabe muy bueno. Y usted verá que no tiene que ponerle sal y que todo el mundo se comerá los alimentos sin sentir que le falta sal, porque tiene su sal, lo preserva, puesto a vapor. Esa es la forma mejor de cocinar los alimentos. Y si usted quiere darle un poquito de sabor, póngale un poquitito de orégano, un poquitito de cilantro ancho al agua, para cuando suba el vapor, pues ese destilado va a ser en base a la esencia de lo que tiene la planta que usted puso ahí. Generalmente yo no le pongo nada y saben muy buenos los alimentos porque preservan su sabor. Entonces, las percepciones organolépticas, que son esas características de los alimentos, el olor, la visibilidad del alimento, que se vea bien con su color natural, el sabor, el tacto, al llevárnoslo a la boca, el masticarlo, que estén crujientes o que no estén crujientes. Hay alimentos que saben blando y que no hay problema con eso. También es un papel importante. Además, debemos de tomar en cuenta que también la audición entra como un elemento de percepción organoléptico. Es decir, las propiedades organolépticas son esas capacidades que tienen los alimentos de estimular nuestros sentidos. La audición, y si no, pregúntele a los fabricantes de bebidas gaseosas, refresco de botella, porque cuando usted destapa, ya empieza el cerebro a crear las condiciones y manda al estómago que empiece a liberar sustancia para prepararse para la digestión. De igual forma, cuando está friendo algo, además de olerlo, usted oye el sonido de cuando está friendo. Entonces, ya el organismo se prepara para eso. El olor es importantísimo. Todo eso hay que tomarlo en cuenta y lo explota la industria alimentaria. Una industria alimentaria que no se ha preocupado nunca por la salud, se ha preocupado siempre, siempre, siempre por aumentar sus ganancias. Y solo cuando ven que va a bajar en sus ingresos es cuando empieza a preocuparse. Miren, hay unos trabajos por ahí, una intercepción de emails, una intercepción de conversaciones entre la doctora Bárbara Buhmann, una lumbrera de la nutrición a nivel mundial, tanto que hay uno de sus libros que fue publicado por la Organización Mundial de la Salud. Ella tenía un alto cargo en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el CDC, y el doctor Malaspina, que era un alto ejecutivo de la Coca-Cola. Hay que decirlo, salió así en los periódicos y en todas partes en Estados Unidos, y aquí la gente no se ha enterado. Entonces, ella, como empleada, como funcionaria del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, de Atlanta, Georgia, que es una de las que plantean directrices en el área de salud de Estados Unidos, de alimentación y de enfermedades, le decía al doctor Malaspina que hablara con algunas instituciones, algunas fundaciones de Estados Unidos, donde mencionaba algunas muy famosas en el mundo, como la Bloomberg, que ha trabajado muchísimo en medio ambiente y recursos naturales por la defensa del medio ambiente, que intervinieran en favor de no reducir la cantidad de azúcar a la bebida de esa empresa, y entonces, si ellos intervenían, iban a dejar sin efecto el que les redujeran la cantidad de azúcar.
él se quejaba de que esa fiebre que había por reducir el azúcar iba a afectar el negocio. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que la gente se le está planteando, la Organización Mundial de la Salud, que reduzcan la concentración de azúcar en un producto? Lo que uno colige de ahí, se va a salir más barato, le conviene más al fabricante. Sin embargo, ellos se niegan a reducir el azúcar porque entonces van a crear menos adicción, menos seguidilla, menos hábito en el consumidor. Es increíble eso. La Organización Mundial de la Salud decía que había una epidemia de obesidad en el mundo y que una forma de detenerla era esa, pero además todos los problemas que provienen como consecuencia de esto, entre ellos la diabetes, una enfermedad que está, igual que la obesidad, cada vez más en crecimiento, señores. La diabetes, tenemos ahora mismo un alto porcentaje de la población, sobre todo en Estados Unidos, hay una gran cantidad de personas y muchos que son ya prediabéticos y que van a terminar sufriendo de esta enfermedad. Una enfermedad que va a dañar progresivamente los nervios, la neuropatía diabética, los vasos, la vasculopatía diabética, va a dañar la vista, va a dañar el corazón, va a dañar el páncreas, va a dañar los riñones, la afección a la circulación, va a terminar la gente con amputaciones. Oiga, y el que tiene un familiar diabético debe cuidarse más que todo el mundo. La diabetes es una enfermedad caracterizada por elevaciones de los niveles de azúcar en la sangre y que no obstante estar elevada la glucemia, el individuo funciona como si no tuviera azúcar, como si no tuviera combustible, porque no tiene capacidad de utilizarla como fuente energética, como combustible, como energía. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque necesita de la insulina para utilizarla, necesita del potasio, necesita vitaminas como la B6, la B12 y B1. Y a veces lo que hay es una deficiencia de potasio o hay insulina en cantidad suficiente, pero no tiene la calidad para hacer el efecto. O sea, no es una falta de insulina, como piensan muchos. En muchos casos, como la diabetes tipo 2, un alto porcentaje de los casos reportados, el paciente tiene suficiente cantidad de insulina, pero la insulina no tiene la calidad. Entonces, también puede tener la calidad y las células desarrollan resistencia a la insulina, que es otro problema, es otra situación, la resistencia a la insulina, que se da en la mayoría de los diabéticos, sobre todo diabéticos tipo 2. Este paciente ahora se ha bajado los niveles, era 110 los niveles de azúcar normales. Ahora en muchos países, incluso en Estados Unidos, el nivel normal de glucemia o azúcar de sangre es hasta 100. Si usted está por encima de 100, ya entra en el concierto de los prediabéticos y de diabéticos prácticamente. Entonces, hay que trabajar esto, hay que darle seguimiento, hay que, si tiene un familiar diabético, con más razón, usted debe de preocuparse, usted debe de empeñarse y armarse de conocimientos para no sucumbir ante este problema de salud. Entonces, un paciente que se sube el azúcar, no puede utilizarla, tiene mucho azúcar, pero no puede emplearla, es un paciente que va a orinar mucho cuando está debutando con la enfermedad, es un individuo que va a comer mucho y va a tomar mucha agua, los famosos signos y síntomas de polidipsia, polifagia y poliuria. Poliuria orina mucho, polidipsia toma mucha agua y polifagia come mucho. Entonces, cuando eso pasa, ya hay que sospechar que el individuo está padeciendo de diabetes y que hay que empezar rápido a tomar medidas para evitar que la enfermedad produzca sus complicaciones, que son terribles, que van desde amputaciones hasta aumento de riesgo de infarto agudo al miocardio, de accidente cerebrovascular o derrame cerebral. Son las causas de muerte. Nos vamos a pasar todo el tiempo hablando de enfermedades crónicas no transmisibles, que son estas enfermedades que estamos mencionando y que todas se producen fundamentalmente por una alimentación inadecuada, una alimentación incorrecta, un estilo de vida donde la gente se pasa todo el tiempo pues sentada y cada vez más sentada, el uso de dispositivos electrónicos, el celular, el smartphone,
la tableta, la computadora, ¿por qué no? También el televisor, bueno, ya hay televisores que usted por ahí se conecta a YouTube y baja 80,000 cosas por el televisor, si tiene Wi-Fi. Entonces, cuidado con todo esto. La tendencia al sedentarismo, a estar sentado, aumenta el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, infarto agudo del miocardio, hipertensión arterial, la misma obesidad, la diabetes, el cáncer, elevación de los lípidos, colesterol, triglicéridos, todo eso aumenta el riesgo de muerte y podemos evitarlo simplemente aprendiendo a comer y acostumbrándonos a hacer un poco de actividad física y ejercicio todos los días. Llegamos al final. Gracias. Nos vemos en nuestra próxima entrega. Hasta